Buen día. Hoy quiero hablar sobre el curso Fórmula, un poco de otra forma. Hay una finalidad para hablar sobre este curso Fórmula y hay una finalidad para hablar de esta forma que voy a hablar, porque quiero explicar qué tipo de idea debe existir en la cabeza de la familia bendecida y miembro de nuestra iglesia sobre su vida. La vida tiene que tener un plan. A la edad de 20, 30 años, 40, 50, 60, la 60 es muy cerca de la muerte, 70 y 80 depende de la persona, muere antes o más tarde, pero por ahí 80, máximo 100 años. Este es el periodo de tiempo. Lo que tenemos en nuestra cabeza sobre la meta de nuestra vida y la finalidad de nuestra vida para no arrepentirnos la vida entera después de la muerte. Por eso quiero mostrar un curso fórmula de más o menos es lo mismo de siempre, pero un poquito diferente, de una forma un poco diferente, para dar énfasis sobre los ítems que debemos tener en nuestra cabeza para la finalidad de nuestra vida. Por ejemplo, en la sociedad hay una idea general que la vida, el periodo de tiempo es un periodo para estudiar bien, para ganar un buen empleo, un buen trabajo, gana un buen trabajo y gana un buen sueldo y dinero. Esto es algo básico y fundamental para la felicidad de la familia. Después tiene un plan para trabajar hasta la edad de 30, 40 años, 50 años por ahí. Se me olvidó la palabra. Cuando se acaba, cuando ya se jubila, cuando se jubila. Hasta ahí es el plan para tener una tierra, una casa propia y dinero para la universidad y educación de sus hijos y algo más, algún seguro de vida, seguro de salud. Después cuando se jubila, el después tiene cierta riqueza para la salud, cierto dinero para la salud, después tiene la meta de ver a sus nietos y muere. Más o menos ese tipo de cosas existe en la cabeza de toda la gente. Del mismo modo, si entiende, esta es una cosa básica, mínima, externa, que todo el mundo sabe, todo el mundo desea, toda la gente tiene un cierto nivel de plan en su vida, un deseo, una finalidad, una meta de la vida. Pero más allá de esto, el ser humano tiene que tener un concepto más que es más interno, que es sobre el curso fórmula. Esto es más importante, es sujeto y, y es más esencial que todo ser humano debe tener en su cabeza, solo que hoy en día nadie tiene porque no sabe el principio divino. Pero nosotros, gracias a Dios, nosotros sabemos, por lo menos. Más allá de saber, tenemos que practicarlo, pero por lo menos sabemos. Algunas veces aún nuestros miembros de la iglesia pueden tener una idea muy vaga. La idea que pueden tener es que escuchó una conferencia, pero no entendió todavía, o tal vez porque no tiene condiciones espirituales, no entró en la cabeza, o está hipnotizado, o olvidó y lo hizo mucho después, por eso está como apagado, lógicamente y espiritualmente. Entonces, termina siendo igual que las personas de la sociedad, sobre su plan de vida, su meta de vida interna. Es por eso que hoy quiero aclarar un poco, una vez más, sobre qué debe tener en su cabeza, en su mente, como curso fórmula. La finalidad de la vida, si no completa esto, mientras tiene vida en la tierra, usted se va a arrepentir después de morir. Entonces, esta es una lista grande, pero voy a comenzar de abajo para arriba. Y estamos avanzando los periodos de tiempo. Solo que yo aviso antes que esto no es exacto los periodos de tiempo, los niveles, las fases. No es de acuerdo con el tiempo, porque es difícil colocar todo junto, en orden, como lista, porque algunas cosas duran un periodo, otras duran menos, otras
comienzan antes, otras comienzan después. Es difícil organizar bien, escribirlas exactamente, pero por eso, por favor, entienda que esto es más o menos. Más o menos lo fui colocando ahí. No es exacto, pero primero comienzo por el diezmo, la restauración material. La restauración material, es decir, el diezmo. Los jóvenes hacen eso, esa actividad de restaurar material, vender lápices. La esencia es restaurar las cosas materiales, todas las cosas. Un miembro externo da diezmo y hace contribución en los días sagrados o cualquier contribución en el momento que hay un día que se debe ofrecer algo material. Ofrenda de gratitud. Entonces, esa parte que ofrenda cosas materiales significa restaurar todas las cosas. Esta es la esencia del curso fórmula. Una parte del curso fórmula que es más básico de todos. Es el mínimo del Viejo Testamento de formación, etapa de formación. Después vienen los 10 mandamientos: no matarás, no robar, no adulterar. Estas cosas son también cosas básicas dentro del curso fórmula, que históricamente el ser humano pasó por ese curso para el desarrollo espiritual, pero individualmente también tiene que repetirlo igual nosotros, los miembros. Es algo básico para elevar su espiritualidad y pureza. El tercer línea de abajo para arriba, la pureza sexual también es algo básico. En otras palabras, es el padrón de sexo absoluto. Evita la caída. Esto es una manera pasiva, pero es un punto más importante. Otro punto importante, el próximo, es agradecimiento y arrepentimiento. Estas dos cosas son cosas básicas de la vida religiosa para desarrollo espiritual. Por eso cualquier religión básicamente incluye esta enseñanza para agradecer durante el día y la noche por cosas buenas, cosas malas, el arrepentimiento por sus pecados, su naturaleza caída. Entonces, a través de agradecer y arrepentimiento, podemos llegar al nivel de perfección de la etapa de crecimiento. Hasta ese nivel, una de las principales actividades internas de la vida religiosa es agradecimiento y arrepentimiento. Quien no consigue practicar esto no tiene nada básico en su vida de fe. De lo contrario, quien todo el día y la noche agradece, esforzándose, con arrepentimiento, esa persona está evolucionando bastante su espiritualidad día y noche. Una persona en Japón joven dio un testimonio que una persona joven que siempre cuando surgía pensamiento de Adán y Eva, problema de Adán y Eva, se arrepentía. Esa persona, por casualidad, otra persona lo vio espiritualmente, este joven, y vio que no tenía espíritus malos acompañándolo. Entonces el arrepentimiento es muy importante para mantener la espiritualidad, la pureza del espíritu. El agradecimiento también hace un gran efecto para restaurar. Por ejemplo, si sucede alguna enfermedad, algún accidente, alguna cosa mala, hay que agradecer. Si agradece, puede transformar una circunstancia mala, una situación mala, 100% como condición de indemnización. Entonces acelera la velocidad de liquidar los pecados de antepasados, del pasado. Así como agradecer es una acción que tapa un hoyito de un vaso para mantener el agua. Entonces, una vez que está agradeciendo, es como tapar un vaso roto, rápidamente puede juntar el agua que recibe. Pero si saca la tapa, es decir, no agradece, solamente sufre por sufrir y nunca se arrepiente, entonces el agua sale por el hoyito del vaso, aunque está entrando agua. Esa es la diferencia muy grande que sucede cuando usted está viviendo
y sucede alguna indemnización, alguna cosa mala, puede ser Caín y Abel como otras cosas, es muy importante agradecer con toda seguridad. Es mucho mejor hablar internamente, está bien, pero externamente decir muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Esto se llama entrenamiento de agradecimiento. Un otro día yo expliqué bastante sobre esto y también dentro del Home Group coloqué esta idea junto con como la meta semanal. Entonces, quien hace entrenamiento de agradecimiento, su proceso para liquidar las cosas malas del pasado y establecer condiciones de indemnización se torna muy rápida velocidad para cambiarla. En el sermón dominical, participar también del sermón dominical es básico junto con el Jundoqué y el fundamento de fe y fundamento de sustancia. No voy a explicar esto detalladamente, pero es una idea básica y el testimonio. Comparado con la restauración material, el testimonio es algo más elevado, es un nivel alto. El testimonio trata sobre los hijos de Dios, restaurar los hijos. La restauración material trata de la restauración de los siervos, algo material. Restaurar los materiales es fácil porque las cosas materiales no reclaman, no hieren mi corazón, pero dar testimonio es un nivel muy alto, difícil, que muchas veces el invitado tiene responsabilidad humana, tiene un libre albedrío y a través del testimonio surgen situaciones que el invitado del testimonio hiere nuestros corazones y debemos pasar por el curso para amar a nuestros enemigos, amar a aquel que es difícil de amar. Y el testimonio es parte del Nuevo Testamento, formación, crecimiento. Es el nivel de crecimiento. Y juntándolo con el fundamento de fe y sustancia, como todos saben, se torna el fundamento para recibir al Mesías. Después de haber hecho bastante fundamento de fe y sustancia, creando el fundamento para el Mesías, recibe la bendición, recibiendo al Mesías. Entonces la bendición que está en rojo porque es importante, viene la restauración del corazón original en el nivel de perfección. Esa es la última etapa de 7 años. Y haciendo un fundamento, aquí el fundamento, esta palabra de fundamento tiene otro sentido. Significa para hacer una base, una cerca de protección, o sea, un fundamento de un discípulo primero, después 3 discípulos, 12, 36, 72 y así por delante hasta 430 máximo. Esto es igual como una protección que debía tener Jesús con sus discípulos y sus 3 arcángeles apoyando a Adán. Es lo mismo. Por lo tanto, hay que desarrollar el testimonio después de recibir la bendición continuamente, haciendo Mesías tribal celestial. Está con letra roja. Tiene que hacer su propio fundamento, recreando un discípulo, después 3 personas, un fundamento de 12, 36. Y continúa para completar la misión de Mesías tribal celestial. Y después, al mismo tiempo, así yo voy hablando. Aquí no hay un orden exacto en el tiempo, adelante o atrás, no hay cómo escribir exactamente en esa orden, porque la libertación siempre hace. Entonces hay otras cosas que debemos recordar. Tenemos que completar la liberación y bendición de antepasados, incluyendo la liberación central. El otro día yo expliqué sobre la liberación central. La liberación y bendición de antepasados hasta 430 generaciones, aunque pueda ser difícil financieramente. Haga un planeamiento de la vida entera para hacerlo, así como mucha gente desean comprar su propia casa, aunque pueda ser difícil económicamente, nadie reclama sobre eso. Nadie reclama, porque el beneficio es beneficioso para él. Y con un planeamiento de 10 años, 20 años o más, poco a poco acumula dinero y compra su propia casa, con gran alegría. Esto es una idea común de la vida externa, solo que entonces la vida interna también debe tener la misma cosa. Aunque pueda ser difícil económicamente, planeando 10 años, 20 años, hasta 30 años,
acumulando dinero, tiene que desear, realizar y completar 430 generaciones de liberación de antepasados. Esta alegría debe ser mayor que la alegría de tener su propia casa, porque la casa permanece con usted solamente la vida en la tierra, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Pero el fundamento donde usted ha liberado a sus antepasados es eterno. Esto es para la vivencia, la liberación de antepasados va para la vida en la tierra y la vida en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, ellos son sus hijos espirituales. Cuando usted muera, ¿quién lo va a atender? ¿Quién va a atender su entrada al mundo espiritual con alegría? Son ellos. Entonces, para vivir bien en el mundo espiritual, inclusive vivir bien en la tierra, la liberación de antepasados es algo muy importante que todos tienen que desear. El próximo punto, pagar la liberación de sí mismo, también es importante. Existe una manera, existe otra cosa que podemos hacer. Si yo muero, ¿quién va a hacer la liberación de mí? Mi hijo puede hacer, pero si por casualidad mi hijo se olvida de hacer la liberación de mí, entonces ahora depositando $50 puede escribir su propio nombre, reservando esto para que cuando muera, una vez que entre en el mundo espiritual, sea realizada la liberación de antepasados de mí mismo, de mi espíritu. Creo que todos tienen que hacer esto, porque entrando en el mundo espiritual, un segundo siente como 1000 años. 1000 años parece que fuera un minuto. Así el tiempo es relativo. Por eso si tiene un poco de pecado, un poquito de naturaleza caída, en el mundo espiritual sufre mucho. Esto se llama infierno. Siente mucho sufrimiento en el mundo espiritual. Entonces, porque no desea, debe desear liberar lo más rápido posible. Ni un día se quiere demorar, entonces desde ahora ya haga la liberación de sí mismo. Entonces, por eso escribí acá, pagar liberación de sí mismo. También está la carta del deseo para limpiar el registro de los pecados en su propio espíritu. Más allá de hacer liberación, si el representante escribe una carta de los deseos sobre cualquier asunto, puede ser sobre enfermedad, cualquier asunto que escriba, pero si escribió como mínimo una carta de los deseos y participó para entregar la carta de los deseos en la ceremonia, a través de eso, esto se torna también una condición para limpiar el registro en el espíritu de los antepasados. Voy a explicar. Aunque hace liberación de antepasado, liquida el pecado de sus antepasados. Si liquida el pecado, Satanás no puede acusar, no tiene derecho para acusar. Pero por otro lado, permanece la grabación en video de la vida en la tierra dentro del espíritu. Entonces, cuando este buen espíritu, bueno ahora, que fue liberado, quiere sacar un espíritu malo dentro del cuerpo de su descendiente, en el momento del seminario de Chongbong, el espíritu malo también puede ver el pecado que él cometió en la tierra. No puede acusarlo, no tiene pecado. Fue liquidado, pero da para ver el video que está grabado del hecho del pecado que él cometió en la tierra. Entonces el espíritu malo lo acusa o trata de acusarlo. No tiene derecho para acusarlo, pero no lo puede subyugar naturalmente, no lo conquista, eso dificulta. Pero cuando el descendiente escribe la carta del deseo sobre cualquier asunto, esto se torna la condición también para limpiar, para borrar la grabación del video del espíritu, del mundo espiritual, de sus antepasados, y nadie puede ver, así como un video que grabó y después limpió. Ese tipo de proceso sucede a través de la carta de los deseos. Por eso todo el mundo tiene que ayudar a los antepasados, porque con causa de eso sufren vergüenza. No va a ser acusado, pero todo el mundo va a saber lo que hizo y pasa por vergüenza. Imagínense ustedes, cuando usted se torne un espíritu, murió, usted quiere pasar por esa vergüenza.
Entonces usted tiene que ayudar a sus antepasados y tiene que hacer, por ejemplo, no sé, esta parte no lo verifiqué exactamente, externamente cuál es el proceso, pero la parte que limpia el espíritu a través de su descendiente, escribir la carta de los deseos, lo verifiqué en Champion, pero sobre sí mismo. Ahora estoy pensando que puede escribir la carta de los deseos, puede escribir, puede escribir y dejarlo guardado y entregárselo a su hijo para que su hijo lo deposite después y lo entregue cuando usted vaya al mundo espiritual. Escribir la carta del deseo para limpiar el registro de los antepasados, ya lo hablé. Educar a los hijos de la segunda generación y mantener la pureza hasta los nietos de la segunda y tercera generación hasta recibir la bendición. Esto también es otro punto importante en el curso Fórmula. Después, educar a los hijos de la segunda generación y mantener la pureza. Disculpe, lo estoy repitiendo. 4 reinos del corazón, 3 grandes realezas, reino de la familia real, restauración de 3 derechos. Creo que ya todos saben, todo el día estamos haciendo juramento de la familia. Entonces, la restauración de los 3 derechos es la restauración de la primogenitura, de la restauración de los padres y los reyes. Después, las 3 grandes bendiciones es importante, incluyendo la contribución de la tribu, para completar la condición de la realización sustancial de las 3 grandes bendiciones en el nivel del territorio de la tribu. Cada uno de mi tribu tiene que ofrecer algún nivel de contribución, considerando que es la parte de la restauración de la tercera bendición y también la restauración del derecho de pose. También la suma total de todas esas actividades de Mesías Tribal Celestial y otros elementos que está escrito aquí, cosas básicas, puede hacer el registro en el cielo. Esto es lo más importante. Al final, en este momento usted realmente entra en el reino de los cielos. Después, adicionar algo más, contribuir para restaurar la nación a través de la victoria de Mesías Tribal Celestial. Otro es, a través de actividades, transformar la sociedad para el reino de los cielos, Chonilwook. Y el último punto también, no debemos olvidar, esto es importante, así como la bendición, el registro del cielo, esto es, la ceremonia de Songhua de sí mismo. Nuestro Padre enseñó a través de varias ceremonias para nosotros sobre la importancia de hacer la ceremonia de Songhua. Tiene que morir bien. Entonces, esto es algo que tiene que tener en su cabeza. Tenemos que preocuparnos, así como usted se preocupa en comprar su casa, el auto, tener un seguro de salud, dinero para la educación de los hijos. Del mismo modo, o más importante que esto, debe pensar sobre durante el día y la noche de que antes que muera, con un plan de acuerdo a la edad, 50, 60 años, debe hacer esto. Esto es la cosa que tiene que permanecer en su cabeza, preocupado y deseo, con preocupación y deseo. Entonces, estas cosas dentro de esto estoy colocando para facilitar de forma resumida. Antes que se me olvide, quiero hablar sobre, aquí no está escrito porque la actividad, por ejemplo, campañas de ofrecer comida para las personas pobres que pasan dificultades financieramente o campañas de otra cosa. Estas son cosas, son actividades externas de la iglesia. Son proyectos. Esto no entra en la esencia del curso Fórmula. Hay centenas de variedades de actividades. La actividad es una metodología para completar la meta esencial. Por eso no lo coloqué aquí como actividad dentro de esta lista. Y para facilitar y visualizar y colocar en nuestra cabeza, coloqué, dependiendo de varios otros puntos de vista,
coloqué algunos puntos importantes. Resumiendo, fácilmente diciéndolo, dentro de esta lista lo más importante para su vida es la bendición, Mesías tribal celestial, el registro del cielo, la ceremonia de Songhua. Esto es la meta de su vida. Una vez más, tiene que recibir la bendición para cambiar el linaje de sangre, tiene que completar la meta de Mesías tribal celestial para realizar el registro del cielo. Toda la finalidad de la bendición, la finalidad de Mesías tribal celestial es hacer al final el registro del cielo. Si no hace el registro del cielo, no vale nada porque no entra en el reino de los cielos. La bendición es apenas una condición para poder entrar al reino de los cielos. Si no recibe la bendición, no puede ser Mesías, por eso no puede comenzar la misión de Mesías tribal. Claro, puede ayudar, puede anticipar, pero en una posición básica para ser Mesías tribal, debe liquidar el pecado original. ¿Ok? Entonces, recibiendo la bendición, haciendo actividad de Mesías tribal celestial, la última finalidad es, el último deseo de todo ser humano es hacer el registro del cielo. Registrar el nombre de su familia para el reino de los cielos oficialmente, eternamente, antes de la muerte. Después hace bien su ceremonia de Songhua de sí mismo, sin pecado, sin naturaleza decaída, con un corazón original, crecido, perfecto. Desde otro punto de vista, también junté algunos slides sobre el diezmo, restauración material, sermón dominical, jundoqué. Esas cosas son básicas que tenemos que practicar. Y testimonio, liberación y bendición de antepasados, liberación central, pagar la liberación de sí mismo, carta del deseo para limpiar el registro del pecado del propio espíritu, escribir la carta de los deseos para liberar y limpiar los pecados de nuestro antepasado. Desde otro punto de vista, una vez más lo resumo, aquella lista grande: fundamento de fe, fundamento de sustancia, fundamento para el Mesías, para recibir la bendición. Claro, después que recibe la bendición continúa haciendo esto, fundamento de fe, fundamento de sustancia, porque cuando recibimos la bendición, no es que ganamos nota 10 o 7, fundamento de fe y sustancia. Están faltando condiciones, por eso aún después de la bendición tenemos que continuar hasta la perfección individual y realizar los 4 grandes reinos del corazón y las 3 grandes bendiciones. Esto es muy importante para recordar, incluyendo la contribución de la tribu. Las 3 grandes bendiciones es la meta de nuestra vida. Hasta aquí expliqué así, pero estoy volviendo de nuevo al diseño original, a este slide. Lo que quiero decir es esto. ¿Qué estamos haciendo? Si usted está apegado a una visión fija sobre la actividad, sobre programaciones externas de la iglesia, el pastor pidió una movilización, yo hice movilización. Cuando sucede algún seminario, cuando hacemos seminario, ayuda como staff, cocinó para el seminario. Si usted está apegado fijamente su visión para esa actividad externa, usted se queda perdido. Ni percibe que está perdido. ¿Perdido en qué sentido? Es porque está perdiendo mucho conocimiento sobre las cosas más esenciales, más serias y más importantes. Esto es más importante que el plan de comprar una casa, un auto, un seguro de vida, un seguro de salud. Esto es lo que tiene que colocar en su cabeza y tiene que tener ese concepto, esa visión general, visión de todo desde arriba para abajo, todo diariamente, en todo momento, como sentido común, tiene que tener en su cabeza. Si tiene esta visión del curso fórmula en su cabeza, por lo menos evita quedarse arrepentido, que no sabía nada, que no prestó atención para nada, que no hizo nada,
De repente, en algún momento en la muerte, viene toda esta acusación para usted como remordimiento de conciencia, que no hizo eso, no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto y no hizo esto. Este remordimiento de conciencia duele mucho. Esto se llama dolor de infierno. Mayor que esto es mucho, no existe, es mucho mayor que por no haber comprado una casa cuando estaba en la tierra, ese dolor. El dolor en el mundo espiritual es muy grande. Por otro lado, la alegría en el mundo espiritual también es muy grande. Entonces nuestra vida debe ser así, sentir alegría en nuestra vida a través de las victorias de este curso Fórmula. Por favor, entienda bien sobre estos puntos. Resumiendo, ¿por qué hablamos siempre sobre la bendición, Mesías tribal, registro del cielo? No es porque esta es una actividad que tenemos que hacer. No es porque esto es una campaña de vida. Esto es la esencia de la vida, la finalidad de la vida y la meta que todo ser humano desea. La mente original del ser humano desea desesperadamente para realizar todo esto. Por favor, verifique estos ítems. ¿De cuál usted tenía conciencia de estos ítems? ¿De cuál usted estaba dejando de hacer? Verifique. Por favor, verifique uno por uno. Y preocúpese en su vida. Tiene que preocuparse sobre esto, no hay otra cosa. Algunas veces el ser humano está preocupado, peleando, gastando energía y tiempo, preocupándose por otras cosas, enojándose por otras cosas, que casi no tienen valor, dejando de hacer estas cosas que más tienen valor. ¿Ok? Los cristianos 2000 años atrás, durante el periodo de 2000 años, estaban esperando, aún hoy están esperando, escuchar esta explicación sobre el curso Fórmula. Tenemos una gran suerte que estamos escuchando el curso Fórmula que nuestro Padre declaró. Nuestro Padre nos enseñó para nosotros. ¿Ok? Quería terminar con esto. Muchas gracias.